¿Qué dice la palabra de Dios con relación al don de lengua? Y eso es lo que queremos estar hablando esta tarde. Sí, es un tema un poco a veces se torna controversial debido a que muchas personas son muy fanáticas con referente a este tema, pero vamos a tratar de explicarlo lo más adherido a la Biblia posible, de modo que podamos traer luz, que es la idea de todo esto que hemos estado haciendo. Entonces, como vamos a hablar de don de lengua, vamos a estar hablando qué es el don de lengua, cuál es su propósito y qué más, Emanuel. Tú has dicho qué es el don de lengua y obviamente también para poder ver cómo se aplica a la iglesia hoy día el don de lengua. O sea, es su importancia, qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento con relación al don de lengua. Eso ¿Está también vamos a vigente? estar viendo. ¿No está vigente? Todos esos temas que quizá muchos tienen cuestionante y en el mundo del cristianismo hay dos posturas. Vamos a estar presentando esas posturas Claro, para... Uh-huh. y obviamente también podemos hablar sobre si puede Dios permitir que una persona hable en lengua hoy día también. Entonces, si eso cesó o no cesó, el don de lengua, eso también es interesante que lo podamos ver. Pero de ¿Cuál es, inmediato, o sea, ajá, ¿Cuál es el uso que debe darse en la iglesia? ¿Cómo debe utilizarse? ¿Cómo se emplea? Todo eso y más. ¿cuál es el propósito del don de lengua? Así que no te vayas, quédate con nosotros para que puedas poder ver qué dice la Biblia con relación a este tema. ¿Es correcto el hablar en lenguas? Y uno de los que queremos iniciar, o sea, una de las cosas que queremos ver es que, ¿qué dice el don de lengua desde el Antiguo Testamento? Me gustaría ver, Marcos, si tú puedes desarrollarme esa idea. ¿Qué encontramos con relación a las lenguas desde el Antiguo Testamento? Bien, lo primero, que la primera vez que aparece la palabra lenguas en el Antiguo Testamento es en Génesis capítulo 11. Los que son conocedores del texto bíblico sabrán que Génesis capítulo 11 está hablando del hecho que ocurrió allí en la Torre de Babel, que dice que aquellas personas todos tenían una misma lengua o un mismo lenguaje, o sea, un mismo idioma y estaban de acuerdo y ellos decidieron ponerse a construir una torre cuya cúspide llegara al cielo para si fueran esparcidos pudieran ser recordados por eso. Entonces Dios ve que estas personas estaban decididos y que todos eran uno, porque hablaban el mismo idioma, o sea, tenían el mismo lenguaje. Y dice Dios, no, esta gente hay que frenarlo. Y Dios como juicio, no como una bendición, dice que confunde los idiomas de ellos. En el verso 7, Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos, hablando Dios, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. La primera vez que aparece la palabra lengua está haciendo alusión directamente a un idioma o a un lenguaje conocido, y era que ellos tenían un mismo idioma, un mismo lenguaje, de tal modo que se podían entender y comprender entre sí. Y Dios lo que hace allí es que confunde los idiomas o su lenguaje y le pone un idioma o un lenguaje diferente, tanto a uno como al otro, de modo que no se entendieran entre sí y cesaran de hacer la obra que ellos se habían propuesto hacer. Eso es lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es interesante porque la primera alusión que vemos al tema de la lengua es una separación, es una división, es para separar a una persona de otras, o etnia o pueblos. Y ahí es que comienza la separación, obviamente, de los pueblos por el idioma. Porque si no se pueden entender, entonces ¿cómo pueden trabajar juntos? ¿Cómo pueden edificar una torre si no se pueden entender? Entonces, Claro. en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con Jesucristo, que vino a predicar primeramente a los judíos. Es decir, unos dicen, Jesús no vino a fundar iglesia, dicen algunos. Y de cierta forma sí estamos de acuerdo, pero sí vino a trabajar con los que iban a fundar la primera iglesia. Cuando Jesús vino a lo suyo, a los judíos, y luego
vino a los gentiles. ¿Y cuándo ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió precisamente en Hechos 2, en el Pentecostés. A partir de aquí es que cae el Espíritu Santo y Dios une, y al unir entonces, ahora comienza a predicarse a los judíos, aunque Jesús ya lo había hecho anteriormente, pero aquí es los apóstoles, que son los fundamentos de la iglesia, comenzaron a predicar a los judíos y más adelante entonces a los gentiles. Sí, Jesús, su prédica fue enfatizada en los judíos que estaban en Jerusalén y en los entornos de Jerusalén, Samaria, Galilea, Judea, esos entornos, a los judíos nativos de ahí. Pero en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, son a los judíos que estaban dispersados por las naciones. Y es bueno que entendamos, como vimos en Génesis capítulo 11, que la primera vez que aparece la palabra lengua está haciendo alusión a idioma o a lenguaje. Y es el mismo caso en Hechos capítulo 2. Si usted se va a Hechos capítulo 2, del verso 3 en adelante, dice que luego que desciende el Espíritu Santo, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Jesús, luego que parte al cielo, le dice que esperen un momento allí hasta que reciban el Espíritu Santo para que puedan ser testigos y a poder hablar de él. Entonces, los discípulos junto con 120 estaban en el aposento alto esperando el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Por eso Pentecostés, que es 50 días después, era una fiesta judía. Y en el Pentecostés, la primera vez que se celebra es cuando Moisés desciende del monte, ¿cómo se llamaba ese donde ella estaba? Wow. Oreb, no recuerdo. Sí, yo creo que era Oreb. Sí, creo que era el monte Oreb, Sinaí. El monte Sinaí desciende con la tabla de la ley 50 días después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, y por eso es que se celebra esa fecha, esa fiesta Pentecostés, 50 días después. Entonces aquí, eso era una fiesta que celebraban todos los judíos, no importaba en qué nación o en qué ciudad se encontrara, todos se dirigían a Jerusalén a celebrar esa fiesta, porque era una fiesta perpetua para los judíos. Entonces, los discípulos fueron a Jerusalén junto con los 120 y están allí pues, celebrando la fiesta y a la vez esperando el Espíritu Santo, y estaban en el Espíritu Santo orando, y de repente dice que viene un recio viento, y ese viento es el Espíritu Santo donde lo llena todo, y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Mira aquí algo interesante, Manuel. Dice que ellos empezaron a hablar en otra lengua. Muchos aluden, míralo ahí, las lenguas que se practican hoy en día son bíblicas y es lo que se practicó en Hechos capítulo 2. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que lo que se practica hoy en día no tiene nada que ver con lo que se practicó en Hechos capítulo 2. Entonces, si tú te das cuenta y somos honestos, en Génesis capítulo 11, la palabra lengua que se utiliza es para referirse a idioma, y la palabra que se utiliza aquí también es para referirse a idioma. Y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta. Dice que ellos empezaron a hablar en otra. Uno de los problemas es que a veces se interpreta ese texto como que son lenguas angelicales, como que son un idioma que no es exactamente desconocido. Entonces eso lo vamos a explicar más adelante. Vamos primero aquí a desmontar esa falacia de que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 era un idioma desconocido, y no es así. Es la palabra lengua que se utiliza ahí en el griego es glosa, es de donde viene la palabra de nosotros en el castellano, glosario. Entonces, que tiene dirección está directa con lo que tiene que ver con el idioma. Y dice, y moraban, el verso 5, entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas
las naciones, o sea, no habían judíos solamente que hablaban hebreo, habían judíos que hablaban otros idiomas porque venían de todas las naciones. Y dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos? Todos los judíos piadosos que estaban ahí de todas las naciones, porque cada uno de esos judíos de las diferentes naciones, dice el verso, les oían hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. ¿Te das cuenta? Que no era un idioma desconocido que estaban hablando los discípulos, sino era un idioma que ellos comprendían y entendían, porque dice que ellos les oían hablar en su propio idioma. Eso es lo que pasó en el verso 3, que fueron repartidas lenguas, o sea, idiomas, según el Espíritu le placía a cada uno que hablara. Y ellos tenían la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, sin conocerlo. Y esas personas que nacieron con ese idioma estaban escuchando a esta persona que nunca estudiaron ese idioma hablando en su propio idioma, y ellos estaban confundidos. Y dice el verso 7, y estaban atónitos. O sea, ¿pero qué es esto? Y maravillados, a la vez estaban sorprendidos, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? O sea, es como si ahora mismo tú, Emanuel, que eres dominicano, que naciste hablando español, que nunca has estudiado otro idioma, y tú de repente estás hablando en mandarín. El chino que te oye hablando a ti se sorprende porque tú hablas un mandarín perfecto, como si tú hubiese nacido hablando mandarín. Y eso es lo que está pasando. Aquí dice, no son estos galileos, o sea, que están hablando con nosotros y están hablando nuestro propio idioma. Y dice el verso 8, ¿cómo pues entonces les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso era que estaban maravillados ellos, porque escuchaban a más de 120 personas hablando de la palabra de Dios en su propio idioma sin haberlo estudiado antes. Y oye lo que los idiomas que ellos hablaron ahí en Hechos capítulo 2, según el verso 9. Hablaron idiomas de los perdos, de los medas, de los elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. O sea, esta gente están proclamando la palabra de Dios, y los que estaban ahí lo escuchaban perfectamente, todo lo que ellos estaban diciendo, y lo entendían a cabalidad. Que una de las cosas que me llama la atención acá es que en el versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, Pedro estaba hablando en su idioma, en el griego, y ellos le estaban escuchando en su propio idioma. Es como si, alguien lo explicaba de la siguiente forma, es como si fuera que sus oídos fueron abiertos. Porque cuando Pedro estaba hablando en su idioma, ellos podían escucharle en su idioma. En su propio idioma, lo entendían perfectamente. Entonces si era un idioma comunicable. Efectivamente, entonces se desmiente totalmente que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 eran idiomas desconocidos o angelicales. No, eran idiomas humanos, eran lenguas humanas, idiomas comprensibles, de modo que ellos podían entender lo que ellos estaban diciendo, la maravilla de Dios, y quedaban perplejos y atónicos y maravillados. Mira, precisamente con eso que tú dices de que estaban atónitos, me llama la atención fuertemente, porque cuando estas personas que estaban reunidos ahí escuchaban este milagro que estaba ocurriendo, la reacción que produjo en ellos fue de confusión, fue de aturdimiento, y también se maravillaron, estaban todos perplejos, y también el versículo 13 dice que estaban burlándose. Es decir, sí, y otros estaban también burlándose. Es decir, obviamente no los que estaban hablando, sino los que percibieron, los que fueron testigos de esta acción, estaban burlándose. Y lo interesante aquí es que las lenguas en este lugar aquí no trajo arrepentimiento, lo que trajo fue confusión. Más adelante, lo que trae arrepentimiento es cuando Pedro predica el evangelio.
Y los hermanos que estaban ahí dicen, ¿y entonces qué haremos? Pedro le dice, arrepentidos y convertidos. En este milagro, lo que hizo Dios fue unir. Recordemos que en el antiguo fue separar. Aquí fue unir. Y el estruendo fue tan maravilloso que las personas se quedaron confundidas. ¿Qué es esto? ¿Estarán borrachos? ¿Estarán locos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no estoy entendiendo. Así que la manifestación del don de lengua para los incrédulos no les sirve para salvación. Bien, y asimismo, como tú acabas de mencionar, desmontamos completamente que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 eran idiomas desconocidos o lenguas desconocidas o lenguas angelicales. Eran idiomas naturales que ellos podían comprender y entender, y muchos de ellos se confundieron, quedaron perplejos y otros se maravillaron, porque viendo este milagro tan extraordinario de que estas gentes sin estudiar, sin aprender ese idioma, tenían la capacidad de hablarlo, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y termina en el verso 12 diciendo, esta gente, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar o qué nos quiere enseñar con esto que Él está haciendo? Y eso Dios lo hizo precisamente para captar la atención de todos esos judíos que estaban dispersos por las diferentes naciones, para que pudieran escuchar el discurso de Pedro. Luego que Pedro diserta el primer discurso, se arrepienten 3,000 personas, nacen de nuevo. Y es un dato muy interesante que en Éxodo, cuando Moisés desciende del monte de Sinaí con la tabla, acuérdate que ahí estaban adorando el becerro de oro, y Moisés manda a matar a los hermanos unos con otros, y allí se mataron 3,000 personas. Cuando descendió la ley cobró 3,000 vidas, y ahora aquí, en el tiempo de la gracia, cuando desciende el Espíritu Santo, salva 3,000 vidas. Es un hecho muy extraordinario. Entonces continuamos. Esa es la primera vez en el Nuevo Testamento que encontramos las lenguas, y ya nos dimos cuenta que las lenguas que se hablan ahí son idiomas conocidos. Luego encontramos en Hechos capítulo 10. Como tú bien señalabas, Jesús vino primeramente a predicar a los judíos nativos de Jerusalén y de sus alrededores. Si me permite mencionar la cita bíblica de eso que tú estás diciendo, para que no vayan a decir Mateo 15, 24-25, Jesús cuando estaba con una señora que quería que sanaran a su hijo, la mujer Fenicia, la sirofenicia, tuvo este conversatorio con ella, y mire lo que Jesús le responde. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ese es el evento que muchos conocen cuando ella le dice, no, pero hasta los perrillos cuando comen pan, cuando cae de la mesa. Lo que está diciendo Jesús, como ella es gentil, Jesús no vino a ellos primero, sino que vino a los judíos primero. Entonces le dijo, no es tu tiempo. Pero ella aún así le dijo, pero aunque sea una migaja que caiga, yo la puedo comer. Y por la fe de ella, Jesús intervino. Pero eso es una excepción. Exactamente. Jesús hizo aquí una excepción. Pero primeramente, Él vino a los judíos. Y para corroborarlo nueva vez, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efectivamente. Entonces, como dice al judío primeramente y luego al griego, notamos el segundo hecho que se manifiestan las lenguas o los idiomas en el Nuevo Testamento, y es en Hechos capítulo 10. Es cuando Pedro tiene esta visión de que desciende un lienzo de todo tipo de animales, incluso de animales inmundos, y una voz que le dice, mata y come. Y Pedro le dice, ¿cómo así? Yo nunca he comido nada inmundo. Y dice, mata y come, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y Pedro luego entiende que esa visión se estaba refiriendo a los gentiles, y va una persona y lo busca para que vaya a la casa de Cornelio. Y allí, cuando Pedro le predica el evangelio a Cornelio, y que entendió la visión que Dios también era el Dios, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, allí desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan
a hablar en otra lengua y magnificaban el nombre de Dios. O sea, escucha lo que dice el verso 45 del capítulo 10 de Hechos. Dice, y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían otra vez hablar en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, ellos escuchaban cómo los gentiles glorificaban a Dios en otro idioma. Y es muy probable que el otro idioma que ellos estuvieran hablando, los gentiles, sea el idioma hebreo, porque todos los que estaban ahí eran hebreos, todos. Y entonces por eso se maravillaron, porque escucharon a gentiles que hablaban griego, hablando un hebreo innato. Dicen, no, pero aquí tiene que estar Dios también. Como pasó en Hechos, en capítulo 2, ahora está pasando con esta gente, es decir, que Dios también es el Dios de ellos. Y es por eso, en Corintios, capítulo 14, dice que antes las que tú lenguas... pases a Corintio, antes que pases a Corintio, es posible que ese texto que tú menciones se pueda validar. Míralo ahí. Entonces, Cornelio fue bautizado en el Espíritu Santo, y como fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló en lengua. Entonces, la lengua es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Se podría